Mi nombre es Milena Saigama, vengo representante de la institución educativa rural Santa Rosa del Guamués. Buenos días, mi nombre es Lady Vanessa Sijindioy, vengo en representación de mi pueblo Inga Kamsa. Ñuka shutikan María Elizabeth Macho Achivango, ñuka kañiru Nahualmi Quichua. Yo vengo en representación del afilador. En representación de nuestro colegio y venimos acá a dar a conocer nuestras dudas. A dar a conocer nuestras propuestas de paz. Todo lo que nosotros vivimos y todo lo que pasamos en nuestras comunidades. Para nosotros es primera vez que como niños y niñas de zonas rurales dispersas nos tienen en cuenta para escuchar nuestras propuestas. Muchas gracias. El propósito de la reunión de hoy es fundamental para el desarrollo de este país, que siempre se dice que los niños y las niñas son el futuro del país, pero ellos no son el futuro, son presente y futuro. Son niños que viven en zonas donde la guerra es permanente, no ha pasado, hay diálogos, pero no hay cesación de conflicto ni de ataques. Entonces ellos siguen viviendo en medio de la guerra mientras que se está hablando de un proceso de paz. Es importante que ellos y ellas tengan la palabra, puedan decir lo que quieren decir sobre un proceso de paz que se está construyendo en Colombia, y la idea es que las voces de ellos y ellas también cuenten. Otro elemento que me parece importante es romper esa barrera de información y formación, en este caso política. Siempre en las escuelas estamos aprendiendo matemáticas, inglés, español, no sé qué, pero la formación política, que es la que nos hace sujetos sociales, no se está dando, y creo que el evento y el que vengan lleva un poco hacia eso. Casa Amazonía ha sido un gran motor para nosotros, un impulso, porque cuando llegó Casa Amazonía al Tigre, a la inspección del Tigre, nosotros, pues yo, hablando de lo personal, a mí me gustaba hacer cosas que no debía. A mí me gustaba ir al río y meterme a un Xbox y agarrarme a jugar sabiendo que estoy perdiendo el tiempo. En cambio, ahora no, ahora lo que me gusta es aprovechar el tiempo al máximo, leer libros, buscar documentarme, buscar información para saber qué está pasando en mi entorno y qué está pasando en mi país, en donde vivimos. Por el objetivo que nosotros estamos aquí es en la defensa de nuestros derechos, porque como jóvenes somos líderes, lideresas que buscamos el desarrollo para nuestras demás generaciones, nuestra comunidad, y estamos con el objetivo de buscar resultados principalmente en la educación superior que necesitamos nosotros los jóvenes. A nosotros nos llaman los hijos de la guerra porque hemos vivido, hemos estado en la violencia, hemos estado entre las balas cruzadas. Entonces, se habla de un proceso de paz. Yo quiero saber qué va a pasar con esa paz. O sea, cómo se va a llegar a esa paz.
porque el dolor tan grande que uno sintió cuando estaba ahí, cuando echaban bombas y uno tenía que esconderse debajo de la cama para que no le pasara nada, entonces eso es terrible. Y si va a haber paz, esa paz que nos acobije a todos los que hemos sufrido. Nosotros no tenemos luz. Les voy a contar una cosa, por estar haciendo la tarea, así en un tarrito echamos gasolina y estábamos haciendo las tareas, porque para mañana teníamos que entregarlos. Cuando de repente mi hermana iba pasando por ahí con esa vela y cuando se regó y se quemaron mis hermanitos. Entonces yo digo, toda la riqueza que nos sacan, ¿a dónde será que se lo llevan? Yo creo que lo que sacan es el bien para ellos, no para nosotros. Nosotros estamos siendo cada día más pobres, la madre tierra ya no está progresando más. Yo tengo 18 años, tengo una niña de 2 años, yo digo, ¿cómo será al criar ella y al criar los hijos de ella? Si nosotros vivimos en un entorno de violencia en el hogar, nosotros expresamos lo que tenemos y damos lo que tenemos, que sería violencia en el mismo hogar. Pero si nosotros tenemos una paz interior, damos esa paz. Estos jóvenes que estamos aquí podemos dar a conocer estas hermosas tierras. Yo me siento extremadamente orgullosa de ser putumayense. Amo mi tierra, amo mi Colombia, me siento identificada. Entonces, ¿por qué no todos también podemos serlo? ¿Por qué no todos podemos pegar un grito afuera, que nos escuche el presidente Santos, que existimos, que también somos jóvenes emprendedores, jóvenes capacitados, jóvenes con ganas de salir adelante, con ganas de que nos escuchen y con ganas de mostrar lo que tenemos? Colombia, ojalá que ese proceso de paz que está llevando a cabo sea un proceso pues que se logre, que después todos podamos decir, Colombia se unió, Colombia lo logró, Colombia está lleno de paz, Colombia se puede vivir, en Colombia ya no es guerra, Colombia se volvió un país maravilloso, una tricolor que se lleva en la sangre. Y que mi mayor sueño sería que todos los derechos se miraran reflejados, no que se queden en un solo papel. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo y venimos desde hace tiempo, desde algunos años, es que las instituciones no estén allá, sino que estén aquí donde las necesitamos. Esa es la lucha y la propuesta que nosotros le hacemos al gobierno y a las entidades que nos puedan colaborar. Por ejemplo, el gobierno es de las que si tú no tienes una pierna, ya eres una víctima. Si te mataron una persona, ya eres una víctima. Pero los que no tenemos nada de eso, no somos víctimas para ellos. Seguramente nosotros estamos bien. Pero sí somos víctimas por el simple hecho, ejemplo, nosotros. Nosotros no tenemos el colegio completamente con todo el bachillerato. ¿Por qué no nos dan ese privilegio? Lo que dijeron chicas y chicos en el grupo fue, necesitamos ayuda psicológica, y una ayuda psicológica en términos de amigas, de amigos, no de doctoras por allá que creen que estamos locos o que ay, este niño tan mamón y tan rebelde o que esta niña tan caprichosa, sino una atención psicológica amistosa, afectuosa, una conversación de amigas, de amigos, decían ellas, de alguien que se ponga en los zapatos en el lugar de nosotros para ganar confianza. No es solo que las Fuerzas Armadas digan stop, no más en las armas. No es solo eso, es cada uno de los colombianos meternos en el rol, meternos en el cuento de que queremos la paz y aportar para lograrla. Y las propuestas, que son propuestas que nosotros traemos como niños y niñas jóvenes y adolescentes apostándole y apoyándole a la paz, ya que sería un proceso de paz, pero que eso debe salir de nuestras voces, lo que nos escuchen a nosotros los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que no sean propuestas que los colocan los grandes, los de poder, sino que sean propuestas que nosotros como niños
las demostremos porque somos las que verdaderamente necesitamos. Construir ese proceso de paz, ese pensamiento de paz más bien, desde las voces de los niños y las niñas creemos que puede cambiar. Si no lo hacemos, esto no cambia.